Bienvenidos a todos. Buenas tardes o buenas noches. Hoy es martes 16 de agosto y vamos a retomar nuestro hilo de historia que dejamos con los acuerdos, no acuerdos de Camp David de 2000, Ehud Barak Arafat, que se reunieron con Clinton de mediador en Camp David, pero que finalmente fracasó, no llegó a un acuerdo de paz, ¿recuerdan? Y estábamos repasando un poquito los motivos por los cuales no se acordó o en dónde había grandes diferencias que no permitieron un acuerdo de paz. Ya estamos en la historia en momentos muy cercanos, ya cosas que deben haber recordado, que deben recordar por haberlas visto más de cerca y acercándonos hasta nuestros días con la intención de que terminemos el curso con un cierre de un nuevo periodo histórico completo del pueblo judío. Ese es el objetivo para fin de noviembre. Esperemos que podamos llegar a ese momento. Bueno, ¿por qué no hubo acuerdo? Tenían varias diferencias. Una de ellas es respecto al territorio. Ustedes saben que el territorio palestino se debía constituir en la tierra de Gaza y de Cisjordania. Como Gaza está cerrada hace mucho tiempo, no hay disputas territoriales por Gaza. Gaza está acordado en su gran mayoría cuál va a ser el territorio. El problema es Cisjordania. Y en Gaza, que habíamos construido algunos asentamientos que ya vamos a estudiar, que después Sharon se retira, eran muy pequeños y muy pocos colonos en comparación con Cisjordania, en donde yo les conté ya un par de veces que en el gobierno de Yamir, en el gobierno de Netanyahu, se permitieron algunas construcciones de territorios, de asentamientos, perdón, algunas construcciones de asentamientos en los territorios de Cisjordania. Entonces, Cisjordania iba a ser mucho más problemático, y la segunda razón por la cual Cisjordania iba a ser problemático es porque la franja de Cisjordania completa con el acuerdo original del alto el fuego del 49, después de la guerra del 48, después del acuerdo original del 47, es imposible. Con el acuerdo post-47, que es lo que llama la línea verde, que fue la línea que se trazó después del armisticio de la guerra de independencia, puede igualmente ser fácilmente dividible en dos el territorio de Israel. La franja de Cisjordania está tan metida en Israel que hasta el Mediterráneo, de Cisjordania hasta el Mediterráneo, quedan momentos donde hay poca amplitud, poca anchura, y entonces un ataque palestino o una estrategia militar puede dividir a Israel en dos, y eso es muy malo y algo que Israel no puede permitir. Entonces Israel fue siempre corriendo esa línea, fue llevándola con algunas acciones unilaterales y con algunas medidas bastante polémicas, y además con los asentamientos que les fui contando que se fueron construyendo. Entonces, no había acuerdo territorial sobre qué es Cisjordania, qué parte de Cisjordania va a ser el nuevo territorio palestino y qué parte no. Y ahí había un juego de compensaciones. Por supuesto que los palestinos querían llevarla a la línea del 49, Israel quería llevarla a la línea del 67 y compensar los territorios que dentro de Cisjordania tienen hoy asentamientos judíos con miles y miles de habitantes. Entonces ahí se enfrascaron las conversaciones. Israel no estaba dispuesta a retirarse de la línea de la guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la guerra vimos que para Israel esa fue una guerra defensiva, y los territorios adquiridos en una guerra defensiva no se devuelven. Y para Palestina, o para los palestinos, esa fue una guerra ofensiva y no defensiva, porque la que atacó primero fue Israel, según la mirada de ellos, y por lo tanto exigían que se retiren de las tierras conquistadas en el 67. Y ahí en esa discusión, Estados Unidos intentaba mediar y proponer compensaciones territoriales o económicas a la tierra que perdían los palestinos. Por supuesto que había una diferencia de porcentajes de tierra entre lo que proponían de un lado y lo que exigían del otro, entonces no pudieron ponerse de acuerdo en lo territorial, más allá de que los acuerdos de Oslo
habían sentado las bases para negociar esto. Pero por supuesto, cada uno después interpreta los textos y los acuerdos de acuerdo a su ideología personal o de la ideología que defienden, y entonces lo que parecía que estaba más o menos acordado no estaba acordado, lo que parecía que estaba cerca estaba lejos, Israel aduciendo seguridad, Palestina o los palestinos aduciendo que ese territorio les pertenecía y que no iban a resignar lo que ya resignaron, por lo tanto, no había forma de llegar a un acuerdo. Hay que volver a recordar que cada una de las partes siente que ya resignó un montón. Para el lado de Israel, Israel es todo lo que hoy reclama Palestina e Israel, más lo que reclama Jordania. O sea, para Israel ya el acuerdo de partición es darle Jordania y es darle un pedazo de Gaza, y entonces ya siente que se dio demasiado. Y para los palestinos que no reconocen a Israel y que creen que toda la tierra es de ellos, y creen que Israel es un invento europeo por la culpabilidad de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, ya no quieren ceder más. Entonces cada uno tiene desde dónde pensar que ellos tienen razón. Aunque si ustedes miran porcentajes de territorio, porcentajes de territorio que están en disputa, son números bajos. Y si ustedes ven el tipo de tierra del que estamos hablando, no es tierra que tiene petróleo, que tiene litio, que tiene oro, que tiene... No estamos hablando de una tierra demasiado valiosa, ni estamos hablando de una tierra con recursos humanos, recursos naturales. Estamos hablando de una tierra que es simbólica, que es mucho valor eso, pero estamos hablando de un porcentaje bajo de una sola simbólica. ¿Cuáles son los territorios más complejos de llegar a un acuerdo? Bueno, obviamente que el primero es Jerusalén Este. Ustedes saben que Jerusalén tiene una parte moderna, occidental, que es el oeste, que es plenamente israelí. Pero hay una Jerusalén Este, en donde en el límite está la vieja Jerusalén, que está lleno de barrios árabes y que es lo que los árabes reclaman como su propia capital. Bueno, Jerusalén Este es muy difícil de determinar los territorios para un lado y para el otro, de determinar qué barrio va a un lado y al otro, porque si alguno de ustedes, en Israel hay un ejercicio que uno puede hacer, porque nunca me acuerdo cuál es cuál, pero el color de los techos determina si la casa es árabe o es judía. Unos son celestes y otros son negros. No me acuerdo cuál es cuál, pero por una cuestión cultural se diferencia así. Si ustedes se paran y miran el barrio de Jerusalén Este desde las alturas de alguna tallele, no de un helicóptero, sino de alguna vista que hay en Jerusalén, van a ver que hay mezclas tremendas. No hay una línea que puedas trazar y decir de acá para allá son todos árabes, de acá para acá son todos judíos. Por no decir de acá para allá son todos y de acá para acá son todos, no, eso no. Y no hay manera de establecer esa línea, no hay forma. Los barrios están entrelazados. Hay muchos judíos viviendo en barrios más árabes, y hay árabes viviendo en barrios judíos. Es muy difícil establecer esa línea, entonces el primer conflicto está en Jerusalén Este, Jerusalén, no Ciudad Vieja, que ahora les cuento es un poquito más complejo. Por otro lado, están las aguas del Mar Muerto. Ahí también hay conflicto. Y ahí también Israel se guardó una parte para pasar del norte a sur y para tener acceso al Mar Muerto, que ahí también hay zonas en disputa en todo esto. Así que tenemos conflictos territoriales que Barak y Arafat no pudieron destrabar, que no se logró un ofrecimiento que deje a todos conformes y que básicamente el problema estaba en Cisjordania y no en Gaza, y se proponían algunos intentos de estirar la decisión y que sea un acuerdo en partes y que se complete dentro de 20 años, pero finalmente no se pudo encontrar una fórmula que deje a todos contentos. Los palestinos decían que le quitaban el 14% de la tierra, Israel decía que solo se quedaba con el 4, el 5, y que lo compensaba con otro cambio de tierras. Digamos, no hubo mucha posibilidad de esto. Pero aparte de eso,
adentro de la tierra que le tocaba a Cisjordania para Palestina, había una cantidad enorme de asentamientos judíos, que sigue estando hasta el día de hoy. Hoy calculen que hay más o menos 400.000 judíos viviendo ahí. 400.000. Es mucha gente, muchos asentamientos. Lo que Israel decía es que solo se queda con los grandes y devuelve todos los chiquitos. Porque hoy tenés asentamientos como Ariel, que es una ciudad en donde viven miles y miles y miles de personas, y tenés asentamientos que son una manzana, 2 manzanas de vida judía, pequeña, con pocas familias, con nacionalistas, religiosos que se establecen ahí y obligan al ejército a que los proteja, con todo el gasto que eso implica, el riesgo de vida que eso implica y todo lo que eso significa. Bueno, la oferta israelí era: me quedo con los asentamientos realmente grandes y desmantelo todos los pequeños. Como antecedentes de desmantelar territorios tenemos el acuerdo con Egipto. Acuérdense, cuando conquistamos la península del Sinaí en la Guerra de los 6 días, Israel mandó allí asentamientos. Y cuando firmó la paz con Egipto, desmanteló los asentamientos y los retiró. Y si bien todavía no lo estudiamos porque es un poquito más adelante, cuando Sharon dijo, nos vamos de Gaza, desmanteló los asentamientos de Gaza y retiró 8.000 colonos que vivían en Gaza. Ya lo vamos a estudiar eso en algunas semanas. Así que sabemos que Israel cumple con esas cosas cuando el esfuerzo es más o menos realizable, y acá enfrentábamos un problema de ciudades enteras imposible de desmantelar y de transferir. Entonces, ¿qué decía Israel? Si me quedo con Ariel, si me quedo con alguno de los barrios judíos en Cisjordania, te compenso esa proporción de tierra en otro lugar. No es que me lo quedo, lo canjeo por otra tierra si hoy no viven palestinos en esa tierra. Te doy una tierra donde puedas desarrollar vida palestina. Todo eso no llegó a buen puerto, y sepan que una de las grandes excepciones también de toda esa negociación tuvo que ver con Hebrón, porque Hebrón también quería quedar como un enclave judío dentro de Cisjordania, porque Hebrón es una tierra demasiado preciada por la religiosidad judía. En Hebrón está Kiryat Arba, y Kiryat Arba es el lugar donde está Meat HaMachpelah. Meat HaMachpelah es el lugar donde están enterrados 6 de los 7 patriarcas. Como ahí está la tumba de 6 de los 7 patriarcas, Israel quería que eso quede como un enclave judío dentro de Cisjordania. Y que Cisjordania va a tener carreteras y posibilidades de unir las diferentes partes de Cisjordania a cambio de ese pedido, de ese enclave, y que Israel quiere garantizarse poder llegar al Mar Muerto sin problemas, por más que sea dentro del territorio palestino. Así que ahí se trabó también todo este posible acuerdo, y entonces Israel quería compensar carreteras de un lado por el otro, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo y se cayó la firma del tratado. Bueno, Jerusalén Este. Yo les dije que se lo iba a dejar un poquito porque ahí hay una cosa un poco más compleja, porque además del estatus de Jerusalén, que ambas la reclaman como capital y que cada uno de los dos lados tiene sus razones y demás, el punto más caliente de Jerusalén es el Monte del Templo. Y el Monte del Templo está en lo que se llama la Ciudad Vieja. Y la Ciudad Vieja es una ciudad de 4 barrios. Hay un barrio cristiano, hay un barrio armenio, hay un barrio árabe y hay un barrio judío. Armenio,
cristiano, judío y musulmán o árabe. 4 barrios. Y en el corazón de los 4 barrios está el monte del templo. Arafat y Barak sabían que ahí se jugaba todo, que ninguno podía resignar esos lugares, que ninguna población les iba a perdonar la entrega de esos lugares. Entonces, había que encontrar una negociación creativa que permita a cada lado sentir que se quedó con algo importante y no se dio lo fundamental. Entonces, por ejemplo, una fórmula que se propuso tuvo que ver con que Israel se quede con la soberanía de esos lugares y le entregue el manejo a los árabes, que de hecho es como en parte funciona hoy en día. Querían que, por un lado, la soberanía real sea de un lado, pero el manejo simbólico sea del otro. Lo que podemos decir acá sin ninguna duda es que mientras la soberanía estuvo del lado árabe, Israel y los judíos no tuvimos acceso al Kotel. De 1947-48 a 1967, la soberanía del lugar era jordana. Y el Kotel era un basurero. Y no se le permitía a ningún judío del mundo ingresar a ese lugar. Del 67 al 2000, la soberanía de ese monte del templo era judía. Y los lugares sagrados pertenecían a los pueblos. Y el manejo de la mezquita y del Duomo de la Roca y de la explanada es de los árabes, y el manejo del Santo Sepulcro y el acceso a los lugares sagrados del cristianismo es de los cristianos, entre los cristianos armenios y los católicos, pero es de ellos. No es que Israel les maneja y les cierra los lugares. Por supuesto que cuando hay amenaza de seguridad, el que toma el control de la seguridad es el ejército. Y que eso generó muchos conflictos, de los cuales algunos espero contarles hoy o a más tardar el martes que viene, con un problema grave que hubo con Sharon después de todo esto. Pero todavía no llegamos. Es decir que tenemos una disputa por el monte del templo que tampoco fue posible desarmar, que no se pudo encontrar una fórmula que le deje a los dos contentos y que encuentren cómo repartir soberanía y manejo de los lugares de cada uno de estos sitios. Y por supuesto que lo más sagrado para el musulmán se llama la cúpula de la roca, y Al-Aqsa, que para el Islam es el tercer lugar sagrado. Y para nosotros, ese es el lugar donde estaba el Templo de Jerusalén, es nuestro principal lugar sagrado. Entonces, con tanta sensibilidad de los dos lados, y con tanta demanda de los dos lados, no hubo forma, ni que hablar de los barrios que les conté antes. Así que no prosperó tampoco el tema de Jerusalén, y no pudieron ponerse de acuerdo, entendiendo que tanto de un lado como del otro había demasiada sensibilidad para lograr un acuerdo. Como les dije, la palabra que se encontró hoy es custodia. Los palestinos tienen la custodia de sus lugares sagrados, mientras que Israel se mantuvo en la soberanía de estos lugares. Bueno, también obviamente tienen manejo administrativo de esos lugares, ¿sí? Todos esos lugares, quién puede ingresar, a quién le pagan el ingreso, quién regula qué días es abierto, de qué hora a qué hora y demás, es todo manejo administrativo árabe, o musulmán, o de quien sea en cada caso, o cristiano, pero no es judío. O sea, la administración de esos lugares no quedó en manos de Israel, solo se guardó la soberanía y el manejo de la seguridad. Bueno, hay como muchos conflictos con barrios de Jerusalén que podríamos hablar y nombrar, pero es un quilombo, es realmente bastante engorroso.
nada, para ver si algunos lugares les suena, pero barrios judíos en Cisjordania tenés Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev, Gush Etzion, no sé si alguno escuchó alguna vez estos nombres, y después barrios árabes dentro de Jerusalén, tenés Sheikh Jarrah, tenés Silwan, hay lugares que son muy típicos, por si alguna vez los escuchó, hay como muchos lugares que son los conflictivos en estos temas. El otro punto donde no hubo acuerdo, y es tal vez tan difícil como los anteriores, es el de los refugiados y su derecho al retorno. Ya todos ustedes saben, si estuvieron conmigo, qué son los refugiados, simplemente para ponerlo en título. Guerra del 48-49, cuando esa guerra empieza, un grupo importante de judíos tratan de avanzar en la tierra y un grupo importante de árabes se va de la tierra. ¿Por qué se van? Por dos grandes razones. Unos se van porque los ejércitos árabes dicen, váyanse, entramos, arrasamos con todo, tiramos a los judíos al Mediterráneo y después vuelven y toman posesión de sus tierras. Un grupo se va por eso. Y otro grupo se va porque en el avance de los ejércitos de Israel, o de los intentos israelíes, se cometieron algunos excesos en algunas unidades muy puntuales. Y eso corrió la bola y generó miedo. Entonces, algunos se fueron por miedo, y otros se fueron para que los ejércitos árabes avancen y arrasen con todo. Mientras pasaba esto, y se habrán ido más o menos, no hay números exactos, pero dicen que entre 500.000 y 700.000 árabes se fueron. Esos son los números que se manejan, fíjense la amplitud, algunos dicen 550, otros dicen 600, no importa, más un número por ahí de árabes que tenían la llave de su casa y la escritura de la tierra, y se fueron. Y se fueron a campamentos de refugiados, que se inauguraron ahí para ellos. Al mismo tiempo que pasaba esto, tenemos un número parecido de judíos que estaban en los países árabes que atacaron a Israel. Entre Siria, Líbano, Irak, Egipto, vivían 500, 600, 700.000 judíos en esos países, un número muy similar. Y cuando fue la guerra de independencia, así como 600.000 árabes se fueron, en los 3 años siguientes, 500.000 judíos llegaron a Israel. Y saben que se llevaron de los países árabes, ¿no? Nada. Se fueron, se escaparon. Perdieron todo. Igual que los palestinos que se fueron de sus tierras en Palestina. Claro, acá están los dos opuestos de los dos liderazgos. Israel recibió a los 500.000 inmigrantes de los países árabes y se ocupó de darles vivienda, trabajo, educación, integrarlos, sumarlos. Si vos vas a Israel hoy, no te enterás quiénes son unos y quiénes son otros. Son parte de la sociedad israelí. Los palestinos los mantuvieron hasta hoy en campos de refugiados. Ya hay nietos que nacieron en campos de refugiados. Hay gente que vivió toda su vida en un campo de refugiados. Y esa gente quería volver con el acuerdo del 2000. Ese acuerdo del 2000 decía que había casi 4 millones de descendientes, la mitad del mundo palestino presente ahí. 4 millones de palestinos. Si Israel firmaba la vuelta de los refugiados, no hay más Estado judío. Pierde la primera elección, la segunda o la tercera elección que se haga en Israel, porque sabe que ustedes, los israelíes, tienen un sistema de gobierno totalmente atomizado, hay millones de partidos, todos peleados, todo. Bueno, no hubiera pasado mucho tiempo para que un partido árabe saque la mayoría. Entonces Israel no puede permitir darle ciudadanía y además devolver las tierras que hoy vive gente que la heredó en el 49 y que pasaron
51 años, y que de esa tierra hizo una casa, un campo, una empresa, una fábrica, lo que fuera. Entonces no hay manera. Entonces la propuesta israelí era compensar económicamente a cada uno de los que tenían un título de propiedad y podían demostrar que se habían perdido sus bienes, y la propuesta de los palestinos era que debían ser aceptados como ciudadanos israelíes, permitir regresar y devolverles las tierras a los que tuvieran la documentación. Propuestas, negociación, lo que fuera, no se llegó a ningún puerto con esto, no hubo manera, y los negociadores de cada lado tenían argumentos imposibles de satisfacer. Israel, por ejemplo, ofreció que vengan únicamente los que tengan familiares directos viviendo en Israel para no dividir familias, los que realmente habían partido una vida de familia, que vuelvan, 100, 150.000 que sean los que puedan volver, que para volver hace que justificar ese vínculo y esa necesidad imperiosa. Podían recibir un número de esos de refugiados y de vuelta, y un fondo de 30.000 millones de dólares de hace 22 años, 30.000 millones de dólares, para hacer un fondo de compensaciones donde iban a aportar varios países, entre Estados Unidos, y se iba a hacer un fondo. Todo esto no prosperó. Con todos estos temas, debo decirles que tanto Estados Unidos como Israel le echaron la culpa a Arafat. Uno puede decir, es lógico que Israel haga eso. Bueno, el anfitrión, que fue Estados Unidos, que fue el único que estuvo presente en las reuniones con los dos bandos y que tuvo que intentar llegar a algún acuerdo y de mediar, también atribuyó a Arafat, que rechazaba todas las propuestas israelíes y no contraofertaba nunca nada, que no había del otro lado la misma predisposición que lo israelí a negociar, a ir y venir con propuestas para tratar de encontrar puntos medios o acercar posiciones, y entonces Clinton en persona culpó a Arafat del fracaso de las conversaciones y lo dijo públicamente, y esto nos quedó marcado como algo claramente así. Y Arafat se retiró sin nada concreto, y allí empiezan los disturbios que van a llevar a la segunda intifada. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de la segunda intifada en dos niveles. El primero va a ser lo que pasó del 2000 al 2001. Eso les voy a contar, estudiante de historia. Y del 2002 al 2003 se los voy a contar como además alguien que vivió en Israel en ese tiempo. Mi estadía en Israel coincidió con la segunda intifada. Un momento muy complejo que seguramente entre hoy o el martes que viene más tardar les podré contar. ¿Por qué empezó la intifada del 2000? Yo les conté que estuvieron los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron en el 93. Y los acuerdos de Oslo firmaron que había 5 años de transición, no sé si lo recuerdan. Esos 5 años de transición vencían en el 98. Y desde el 98 en adelante empezaron las demandas para que se amplíe la autonomía palestina en Palestina. Pero por otro lado, Israel no encontraba de otro lado quien le dé garantías de que iban a hacer las cosas responsablemente. Entonces, entre la postura de un lado y del otro, empezó a haber ruido. Los palestinos sentían que el mundo no los escuchaba, que Israel no los escuchaba. Israel sentía que la dirigencia y el liderazgo palestino no estaba a la altura para avanzar en un acuerdo de este tipo. No había retiradas de Israel ni de Gaza, ni de Cisjordania,
el autogobierno todavía tenía poca autoridad, poco poder, poca autonomía, y entonces había una necesidad de avanzar. Y por otro lado, Israel había pedido que se les reconozca y que se trabaje juntos por la paz y que se avance en un montón de trabajos compartidos por la seguridad que tampoco venía pasando. Entonces, esos 5 años que se fijaron como transición, no se cumplieron los pasos que había que dar. Entonces, el clima estaba muy complejo. Y en ese clima enrarecido había un líder de la oposición del gobierno de Barak. Ese líder de la oposición del gobierno de Barak no era ni más ni menos que Ariel Sharon. Para los que no lo recuerdan, Ariel Sharon fue el general que comandó la Operación Paz para la Galilea en 1982, cuando el gobierno israelí prometió ingresar 40 kilómetros en el Líbano por los ataques que venían del norte, y Sharon entró hasta Beirut. Y entonces Sharon ya era sinónimo de derecha, sinónimo de ejército y sinónimo de excesos en la mentalidad palestina. Y Sharon, que había dejado el ejército y lo habían echado como ministro de defensa cuando pasó todo lo que pasó y las comisiones después investigaron, y yo no les recordé lo más difícil porque ahora se los voy a recordar en un segundo, como Sharon había dejado de estar en el ejército, como muchos militares retirados, se dedicó a la política y era el líder de la oposición del gobierno de Barak, que era de izquierda, era de Abodá, y que el Likud tenía a Sharon con mucha fuerza. Entonces Sharon dijo, y espero que lo recuerden, yo estuve en Israel cuando pasó esto, que él iba a ir con una comitiva a caminar por el monte del templo, por la explanada, por la zona donde está el Duomo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y todas las advertencias era que no lo haga porque era una provocación. Y Sharon contestaba que nadie le iba a decir dónde podía o no podía caminar un líder parlamentario de Israel en una tierra donde Israel tiene soberanía. Y yo les conté a ustedes que Israel tiene la soberanía de ese lugar, ¿se acuerdan cuando hablamos de la disputa recién? Entonces, había una pelea por mostrar quién tenía más poder, quién podía imponer esas cosas, y por supuesto que para Sharon no era una pelea contra los árabes, era un posicionamiento político para Israel. Sharon no estaba haciendo algo para ganar soberanía, estaba ganando lugar en las encuestas. Era posicionarse como un líder de derecha que nadie le iba a torcer el brazo, con un líder fuerte, y cuando terminó Camp David con Barak, Barak quedó como un líder débil, que no pudo defender y llegar a un acuerdo y presionar, y entonces Sharon estaba tratando de posicionarse ahí. El gobierno de Barak le dijo a Sharon que era peligrosa su visita, intentó disuadir su visita, él asegura que le dijeron que podía ir, que mientras que no ingresara a la mezquita estaba autorizado a ir, nadie lo sabe, fue Sharon con sus guardaespaldas, con un operativo montado para que no haya riesgos en su vida, pero con una actitud tremendamente provocadora. Lo que hay que entender es que se había cumplido hacía muy poco un aniversario de la masacre de Sabra y Shatila, las dos aldeas del Líbano que fueron masacradas por cristianos falangistas cuando Sharon estaba en el norte del Líbano. En el norte de Israel, perdón, en el Líbano. Y allí toda la mirada árabe acusó a Sharon de permitir esa masacre. Entonces era un momento difícil, con los ojos del mundo puestos ahí, con Sharon queriendo ganar protagonismo en la política y con el mundo árabe más que sensible por lo que estaba pasando. Pero como siempre,
son las excusas que detonan. Si no hubieran buscado otra excusa. Por supuesto que Sharon hizo la caminata, la policía lo custodió, los palestinos comenzaron a arrojar piedras, la policía reprimió con gases lacrimógenos, con balas de goma, los manifestantes arrojaron más piedras, lastimaron a policías, arrojaban piedras de arriba al cótel, a la parte donde los judíos rezaban, lastimaron a varios, las balas de goma no alcanzaban, dicen que se usaron balas reales también, nadie sabe. La cuestión es que dio inicio la segunda intifada. Y más allá de lo que vamos a decir, si fue por la caminata, no fue por la caminata, si fue por la represión, no fue por la represión, estalló una segunda intifada que fue tremendamente sangrienta, que alteró la vida del lugar por mucho tiempo, que dejó consecuencias para largo plazo que seguimos pagando hasta el día de hoy, y que terminó de sepultar el gobierno de Ehud Barak. Que entre el fracaso de su acuerdo de paz de Camp David y la intifada que le estalló en la cara, terminó perdiendo legitimidad y pronto tuvo que abdicar, que tuvo que llamar a... Le hizo una moción en el Parlamento, tuvo que convocar elecciones anticipadas, que por supuesto, ya les contaré, ganó Ariel Sharon. Pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Así que allí fue donde empezó la segunda intifada. Más allá de todos los intentos que hubieron de detener la marcha, no se detuvo y allí pasó. Bueno, la intifada entonces empezó en septiembre del 2000. Y a partir de ahí empezó a haber un llamamiento de los árabes, especialmente en las oraciones del viernes a la mañana, no sé si alguno recuerda, todos los viernes era una convocatoria de los árabes a rezar y después a manifestarse, a tirar piedras y a poner en peligro la vida judía de los viernes en el cótel, y todo eso fue disturbios y disturbios en la ciudad vieja de Jerusalén, con policías reaccionando y con palestinos tirando piedras que caían sobre el cótel y sobre los judíos que estaban rezando, y eso fue escalando día tras día, semana tras semana, para que tengan una idea, ¿no? Primer día de intifada, 7 palestinos muertos, 300 heridos, 70 policías israelíes heridos, y eso no deja de incrementarse día tras día. Empezó el 29 de septiembre y el 30 ya hubo más ataques y más heridos porque hubo... a ver si alguno de ustedes se acuerda. Es el comienzo de la guerra de imágenes. Es el comienzo, el inicio. Acuérdense que la guerra del 2001 es la primera que se transmite en directo. ¿Se acuerdan cuando fue la invasión a Irak de Estados Unidos? Bueno, la guerra empieza a transmitirse acá. Y todos ustedes habrán visto una imagen que se dio vuelta al mundo, que era un chico atrás de un padre en una manifestación, y mostraban cómo un tiro terminaba con la vida de ese chico. Ese niño palestino encendió la mecha de lo que era la represión israelí. Esto fue en la Franja de Gaza. Bueno, esa imagen recorrió el mundo. Israel pidió perdón, pero al poco tiempo pasaron la investigación. Israel descubrió que no fue una bala israelí, sino que fue una bala palestina la que mató al niño. Por el ángulo, por la manera, por la forma, no había manera de que haya sido de otra manera, pero esa investigación demoró como un mes, no sé cuánto tiempo exactamente demoró. Durante un montón de tiempo los palestinos hicieron uso y abuso de esta escena, que despertó un montón de apoyo mundial a la causa palestina y de ataques incesantes
del lado árabe sobre Israel. Y 2 meses después, cuando la investigación arroja las dudas y cambia el veredicto, ya había pasado de todo, ya era tardísimo. ¿A quién le importaba quién había disparado esa bala? Para Israel era muy importante saber que no fue el ejército israelí el que mató al chico, pero para la intifada ya no cambiaba nada. Porque ya había habido huelgas generales, había habido manifestaciones en todo el país, había habido muchos más ataques, muchos más policías heridos, muchos más piedras tiradas, muchas bombas Molotov explotadas, todo había ido creciendo durante todo el mes de octubre del 2020, perdón, del 2020 no, del 2000, en este momento de comienzo de la intifada, de la segunda intifada. Bueno, a los pocos días, unos reservistas de Israel habían entrado en Ramallah. En Ramallah había habido manifestaciones, había habido muertes, no sabemos si eran agentes encubiertos, si eran soldados medios perdidos, no sabemos. Pero 2 reservistas israelíes fueron detenidos y llevados a una cárcel de Ramallah. Ramallah es una de las ciudades que había Autoridad Nacional Palestina a cargo, es una de las ciudades que habían sido entregadas. Bueno, rápidamente se corrió la bola que había 2 israelíes detenidos en la cárcel de Ramallah. Vinieron 1000 palestinos a rodear la cárcel y también se filmó cómo estos palestinos ingresaron a la cárcel y masacraron a los 2 reservistas israelíes. Yo recuerdo todavía las imágenes, así como me acuerdo la imagen del chico que recorrió el mundo, del niño palestino asesinado. Acá también tenemos imágenes que recorrieron el mundo con los presos matados a golpes en la cárcel palestina. No sabemos cuánta fue la responsabilidad de la policía palestina. Lo que sabemos es que eso también enardeció a la población israelí, que se puso más rígida, más exigente. Las imágenes pueden más que 1000 palabras. La imagen del niño palestino árabe enardecieron a los palestinos, esta imagen enardeció a los israelíes. Imagínense la imagen de los reservistas, del ejército de Israel. En Israel hay amor por sus soldados, por sus reservistas. Nadie piensa mal de ninguno de ellos, y esto también llevó a una escalada de la violencia y a un juego de imágenes en el mundo, donde ambos lados disputaban el apoyo internacional para su causa, y mostrar estas cosas ponía a las poblaciones del mundo también para un lado y para el otro, y esto jugó una guerra en los medios de comunicación muy fuerte entre los 2 bandos. Entonces, el linchamiento de estos 2 soldados fue otro de los puntos cúlmines en esta intifada. Entonces, como había escalada y como había tremendos conflictos permanentes, se intenta volver a hacer una cumbre en enero del 2001. 29 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se incrementa todo. En enero intentan hacer de vuelta una cumbre en Taba, entre los 2 lados. Volvió a ir Barak, volvió a ir Arafat, en la península del Sinaí, en Egipto, y no hubo acuerdo. Dicen que ahí estuvieron más cerca que en Camp David, que esa opción sí fue un poco más cercana a la paz, pero finalmente no llegaron a un acuerdo. Y ahí es cuando, como no llegan a ningún acuerdo, Israel debe convocar a elecciones, y Ariel Sharon se presenta en las elecciones y compitió contra Barak, que quiso mantener el liderazgo de Israel desde el partido Abodá, del Partido Laborista,
y Sharon es elegido primer ministro de Israel. Febrero del 2001. Es decir, que cambia otra vez el signo político a la derecha, asume quien en ese momento tenía la imagen de ser el más duro. Acuérdense la imagen de Sharon, ¿lo recuerdan? Era Tyson, era alguien con un exceso de peso, pero con un volumen que daba miedo y que tenía un tono de voz y una manera de hacer política muy, muy de derecha, muy militar, muy del ejército, y lo primero que hace es decir, yo con Arafat no hablo más. Se terminan las conversaciones y empiezan las escaladas de los atentados. Y eso es lo que vamos a ver a partir del martes que viene. Algunos de los del 2001 se les va a contar de lejos y algunos de haberlos vivido estando en Israel. Así que hasta aquí llegamos hoy. Gracias por acompañarme. No se olviden que mañana es un día para sumar, tanto en Lambrot como virtualmente. Pueden participar desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Hay actividades, hay talleres y hay un cierre musical. Ojo, está. Chau. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Chau, chau. Hasta luego. Gustavo.